Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Daniel, habéis presentado ayer la estrategia de Tresis para este año 2021, muchos elementos a tener en cuenta, pero lo primero que te quiero preguntar es, seguimos viendo subidas en las bolsas, seguimos viendo en las últimas semanas nuevos máximos, ¿está o no está justificado este optimismo que estamos viendo, al menos en la renta variable? Yo creo que la bolsa está cara, claramente, pero está cara en términos absolutos. Si miramos con respecto a la renta fija, a los bonos soberanos en particular, que están extremadamente caros por la acción de los bancos centrales, la bolsa no aparece tan cara como puede indicarnos pues, los múltiplos a los que cotizan, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un entorno en el que existe una elevada percepción de euforia y demasiada complacencia en los mercados, sobre todo con respecto a los beneficios empresariales y, por lo tanto, a la hora de invertir tenemos que ser mucho más cautelosos que seguir esa idea de que los bancos centrales simplemente van a justificar cualquier inversión, especialmente en renta variable, como tú mencionas. Ujú. ¿Qué me dices del crecimiento esperado o no por mercados? Algunas voces nos dicen, el año pasado subió mucho Estados Unidos, Europa lo hizo peor, ahora puede ser el momento de recuperación de los mercados europeos. El mismo argumento se utiliza también cuando vemos las previsiones por sectores, ¿no? Las tecnológicas, que el año pasado lo hicieron también, quizá ahora es momento de entrar en otros sectores. ¿Vosotros cómo lo veis? Nosotros no estamos de acuerdo con esa idea de que Europa está más barata que Estados Unidos. La gran mayoría de los grandes valores en los índices europeos son empresas de muy bajo crecimiento, muy baja rentabilidad. Por lo tanto, siempre aparece ópticamente barata, ¿verdad? Y por lo tanto, uno de los errores que debemos intentar evitar en el año 2021, igual que en el 2020, 2019, 2018, es caer en lo que se llaman trampas de valor, valores que parecen ópticamente baratos y que sin embargo tienen una rentabilidad y una bajísima capacidad de generar márgenes superiores. Nosotros consideramos que merece la pena seguir sobreponderado en Estados Unidos. Creemos que la recompra de acciones y la política de las empresas con respecto a la rentabilidad para el accionista es mucho más sólida. También la capacidad de generar beneficios y márgenes por encima de su retorno, por encima del capital, del coste de capital. Y sobre todo lo que alertamos es de ese error o por lo menos de ese riesgo que se genera cuando lo que uno hace es invertir en aquellos sectores porque lo han hecho mal en el pasado, porque la razón por la que lo han hecho mal en el pasado son por tendencias de largo plazo que no han cambiado. Por lo tanto, lo que recomendamos es cautela. Estamos bastante más positivos con tecnología, sobre todo la parte que tiene que ver con inteligencia artificial, ingeniería, etcétera, más que la que tiene que ver con consumo. Estados Unidos claramente sobreponderado sobre la bolsa europea en particular y mercados emergentes más orientados hacia Asia que a, por ejemplo, Latinoamérica. Es decir, que al contrario de lo que muchos dicen, no esperamos que las bolsas converjan por el lado de los valores más procíclicos y los que peor lo han hecho en el pasado, sino que Vale. continúen fortaleciéndose en los valores de crecimiento. Vale, en lo que sí parece que estáis todos de acuerdo, más o menos hay más consenso, Daniel, es en el tema de Asia, ¿no? Como que este año, por lo menos cuando estamos hablando con vosotros, ¿no? Con diferentes expertos, sí que parece que hay una mirada común sobre que Asia va a ser un mercado que, desde luego, tener en cuenta, ¿no? Diferentes regiones son países distintos y economías distintas al final, pero como que hay una mirada general de que es una zona a la que hay que estar atentos. Claramente porque cuando miramos a las estimaciones de crecimiento económico, nosotros hemos revisado a la baja las estimaciones de crecimiento económico tanto global como de la eurozona y de España, y donde todavía queda más fortaleza es en Asia. Debemos ser cautelosos con China,
en el caso del gobierno corporativo. Hemos visto lo que ha ocurrido, pues, por ejemplo, con valores aparentemente muy deseados por los inversores que luego tienen riesgo político. Por lo tanto, hay que ser cautelosos con China, pero Asia es muy grande y tiene grandes oportunidades y sobre todo es líder en las tres tendencias que nosotros identificamos a medio y largo plazo, que son el fortalecimiento tecnológico, la mejora del entorno demográfico con el aumento de la clase media, fundamentalmente viene de Asia, y la tercera, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y, bueno, medio ambiente, etcétera. ¿Qué me dices del IBEX 35? ¿Qué perspectivas tenéis para la Bolsa de Madrid o qué sectores y valores te parece que pueden ser atractivos? Bueno, yo creo que el IBEX es un índice que todos entendemos que es un índice de dividendo y un índice con un peso desproporcionadamente alto de 2, 3 valores, ¿no? Y por lo tanto, a veces nos engaña por eso. En el IBEX el año pasado hemos visto valores en renovables, en tecnología, que han alcanzado máximos históricos. Y las perspectivas que tenemos para esos sectores son positivas, en tanto, por ejemplo, las empresas reguladas como en las empresas que tienen que ver con tecnologías renovables y tecnología en general. Lo que somos muy cautelosos son con las empresas y bancos, digamos, los conglomerados más, digamos, grandes dentro del índice. Creemos que hay mucho más valor en los bonos de esas grandes corporaciones que en las acciones, porque el riesgo de revisión a la baja de estimaciones de crecimiento de beneficios empresariales es importante y afecta a las acciones. Sin embargo, creemos que son empresas que tienen grandes equipos en su dirección financiera a la hora de restablecer la fortaleza del balance y por lo tanto es más atractivo invertir en bonos que en acciones. ¿Qué me dices de la renta fija? Porque también es un mercado, bueno, pues que por las políticas monetarias que tenemos actualmente, pues ha dejado, bueno, ha perdido parte, ¿no?, de ese atractivo. No sé si también veis alguna opción interesante ahí o lo dejáis más aparcado. No, creemos que hay oportunidades en renta fija, creemos que hay un entorno muy atractivo para estas empresas que van a dedicar el 2021 y 2022 a restablecer su balance. Creo que lo que vemos, por ejemplo, es que en bonos corporativos en Estados Unidos, también en Europa, hay mucho más valor y mucho más recorrido que en bonos soberanos. Estamos viendo, por ejemplo, hoy o en otros días cómo los bonos soberanos en Europa están tan caros que por la acción de los bancos centrales, que una pequeña noticia sobre riesgo político, como ha ocurrido en Italia, dispara inmediatamente la rentabilidad exigida. Por lo tanto, somos mucho más cautelosos con esa parte de bonos soberanos, pero creemos que hay valor en los bonos corporativos y en instrumentos similares, ¿no?, como pagarés, etcétera. Si miramos al lado de las divisas, Daniel, hemos visto, bueno, pues cómo el euro, ¿no?, se iba fortaleciendo, sobre todo en este último tramo. Ahora mismo lo tenemos en $1,21. No sé si creéis que está justificado esta fortaleza del euro, si con los cambios en Estados Unidos vamos a ver cambios también en la cotización de las divisas, o bueno, hacia dónde creéis que va a ir y si es un elemento importante a tener en cuenta. Nosotros creemos que en una cartera diversificada, además de tener exposición a renta variable, que obviamente tiene riesgo cíclico, o renta fija, que además últimamente o en los últimos años están muy correlacionadas, hay que tener activos defensivos. Y por lo tanto, estamos positivos en el dólar y estamos positivos en el oro. Y la razón por la que estamos positivos en el dólar es fundamentalmente porque creemos que el eurodólar se ha fortalecido con una expectativa de crecimiento y de recuperación de la eurozona que no nos aparece en nuestras estimaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, es muy típico de periodos en los que hay una crisis que se genere una expectativa demasiado optimista a corto plazo y luego eso cambie. También pensamos que la política monetaria del Banco Central Europeo va a ser mucho más agresiva y desde luego
creemos que la demanda global de dólares está no lo creemos, es un hecho, está aumentando por el aumento de deuda en moneda extranjera de los mercados emergentes, mientras que la demanda global de euros puede caer en el caso de que se cumplan las estimaciones que tenemos, que son mucho más, digamos, conservadoras en cuanto a la recuperación de la eurozona. Bueno, cuadra, ¿verdad? Este contexto que me dices del euro-dólar con lo que me contestabas hace un ratito, de esa comparativa a mercados europeos versus Estados Unidos. Me has hablado del oro, te quería preguntar también por materias primas. Estamos viendo también un crecimiento en las últimas semanas en el tema del petróleo, por encima de los 55 el Brent de referencia en Europa. Bueno, acuerdo entre la OPEP, Rusia y el resto de países. No sé para dónde creéis que va el mercado de materias primas y también sigue siendo interesante como opción para diversificar. Es interesante, pero debemos recordar el riesgo de activos que están muy correlacionados. A veces cuando estamos haciendo un portafolio nos olvidamos de que renta variable, renta fija y materias primas desafortunadamente se están moviendo en tándem. Entonces, creemos que hay materias primas muy interesantes. Creemos que, por ejemplo, mineral de hierro y cobre tienen todavía fundamentales sólidos. En el caso del petróleo, creemos que hay que ser cauteloso. Tácticamente no estamos en una posición negativa, creemos que tanto el momento de demanda más, como tú comentabas, los recortes de la OPEP mantienen el petróleo relativamente bien soportado, pero no debemos olvidar que está soportado por una oferta que está contraída artificialmente y que hay más de 2,5 millones de barriles al día de exceso de capacidad en el sistema. Por lo tanto, no esperamos ese nivel de inflación en precios del petróleo que muchos esperan continuada durante el año 2021. Creemos que las materias primas son una buena oportunidad de manera táctica. Me queda un activo y ya pasamos a otros temas, Daniel. No sé qué opinas del Bitcoin. Bueno, yo tengo y tenemos una visión claramente, primero fundamental del Bitcoin, ¿no? Creemos que el avance de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, viene precisamente como una respuesta a esa acción por parte de los bancos centrales de aumento dramático de la masa monetaria y desde el punto de vista fundamental tiene mucho sentido para muchos ahorradores en países emergentes que ante la destrucción del poder adquisitivo de su moneda compran Bitcoin para, digamos, protegerse. Ese no es el caso para un inversor necesariamente en euros o en dólares. Y debemos recordar que Bitcoin, como Ethereum y otros criptomonedas, son muy volátiles. Hay que recordarle a la gente que son muy volátiles porque se habla mucho de ellas cuando suben, pero poco cuando bajan. Y que también son muy procíclicas. Por eso volvemos a la construcción de carteras. Cuando el mercado cae, las criptomonedas tienden a caer también. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso desde un punto de vista como activo financiero, pero es interesante que estamos hablando en el año 2021 de Bitcoin, Ethereum y todas estas criptomonedas, cuando hace 5 o 6 años nos decían que no iban a durar y no iban a existir. Pues ahí están, ¿no? Cisnes negros, riesgos, elementos a vigilar. Bueno, ya sabemos que está la pandemia, que está el coronavirus, que están las vacunas. Tenemos un buen lío, Daniel, pero ¿cuáles crees tú que podrían ser, bueno, pues esos riesgos a vigilar para el mercado? Bueno, yo creo que los cisnes negros como propia definición, pues son un evento que no se predice o que casi nadie predice. Obviamente, por lo tanto, pues el último que yo no lo voy a predecir, ¿no? Pero sí es verdad que mientras en el año 2020 las noticias negativas se han absorbido rápidamente y por lo tanto había una capacidad de absorber noticias positivas mayor, entramos en el 2021 con un exceso de optimismo absolutamente probablemente exagerado con respecto a las elecciones en Estados Unidos, con respecto a la recuperación, etcétera. Yo creo que el gran riesgo es ese, porque cuando se parte en un año de excesos de optimismo,
cualquier pequeña noticia, lo estamos viendo, por ejemplo, con el riesgo político en Italia, cualquier pequeña noticia puede generar un cambio de sentimiento en el mercado. Y yo creo que sí podría decir en general que el gran riesgo del 2021 es, primero, que los eventos geopolíticos que hemos ignorado en el año 2020 continúen siendo un riesgo para el crecimiento y para la inversión. Y el segundo, por supuesto, que partimos demasiado de exceso de optimismo en el consenso. Yo nunca, en los últimos 20 años, nunca había visto un nivel de, digamos, exceso de optimismo en cuanto a las perspectivas como el que he visto este año. En este contexto, entonces, bajo vuestro análisis, ¿no?, de exceso de optimismo, ¿cuál sería la clave de la estrategia de inversión? Lo que te he oído decir varias veces este ratito es cautela, Daniel. Sí, no, pero cautela, cuando hablamos de cautela no significa, nuestro trabajo es estar invertidos y estar invertidos todo el tiempo. Y cuando tienes que estar invertido y tus clientes están buscando cómo buscar rentabilidad a medio, largo plazo con rentabilidades sostenibles, primero identificamos tendencias a largo plazo. Entonces, como hablaba antes, el avance tecnológico, el cambio demográfico, un elemento esencial para evitar caer en excesos de optimismo tanto en Europa como en países desarrollados. El cambio en cuanto a tendencias de inversión, a cosas que son más sostenibles, etcétera. Esto son tendencias de largo plazo. Lo que nosotros recomendamos es tener una cartera que esté bien diversificada, en la que tengas exposición a renta variable. Por supuesto, creemos que hay valor en renta variable y en valores expuestos a esas tendencias, en renta fija, en aquellos que tienen una mayor capacidad de fortalecer su balance, y creemos que en un entorno en el que por la política de los bancos centrales, renta fija, renta variable y materias primas están muy correlacionadas, es esencial tener defensas, ¿no? Defensas ante un cambio de tendencia, y ahí el oro, claramente, la plata y el dólar son factores mitigadores del riesgo que, como en el año 2020, en la primera parte, nos funcionó muy bien como para poder entonces, cuando viene una corrección, encontrar oportunidades sin pensar que la situación es un drama. Una última cuestión, Daniel, para terminar de dibujar el mapa de 2021. ¿Cómo ves la macro? Bueno, la macro, yo creo que vuelvo a repetir la palabra exceso de optimismo, ¿verdad? En las estimaciones de consenso hay unas expectativas de efecto multiplicador del aumento de deuda y de gasto público del año 2020 que no se han dado nunca en la historia de la economía. Y por lo tanto, pues ya hemos visto que en diciembre y principios de enero el consenso está ya rebajando estimaciones de crecimiento a nivel global y sobre todo a nivel eurozona. Entonces yo creo que dentro de un panorama de recuperación lenta, recuperación en forma de K, en la que va a haber sectores que sigan muy por debajo del nivel de 2019 a finales del 2021, y otros que crezcan y que se fortalezcan mucho más. Y en general, una recuperación muy desigual. Yo creo que estamos viendo como Estados Unidos, que al principio de año el consenso estimaba que iba a caer tanto como la eurozona, va a caer muchísimo menos, casi menos de un tercio que la eurozona en el año 2020. Creo que, por lo tanto, debemos ver esas divergencias como elementos esenciales a la hora de estimar el 2021. Y en el 2021, pues creo que veremos un crecimiento de la economía mundial de alrededor del 4,5%, un poquito superior, y de los países desarrollados mucho más lenta, y con los países de Latinoamérica y de la eurozona muy por detrás en cuanto a la media, comparado con la media de crecimiento global. Pues tomamos nota. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Un abrazo muy fuerte, gracias.